En este vídeo vamos a repasar las oraciones subordinadas sustantivas. Este tipo de oraciones tienen las siguientes características. Este tipo de oraciones se llaman sustantivas porque equivalen a un sintagma nominal. Por tanto, para reconocerlas, podemos sustituirlas por un sintagma nominal. Por ejemplo, en la oración quiero que vengas, yo puedo sustituir la oración subordinada, que vengas, por un pronombre, eso. La segunda característica es que se unen al verbo principal mediante nexos. Estos nexos pueden ser la conjunción que, la conjunción sí y los determinantes, pronombres y adverbios interrogativos. Estos últimos tienen función sintáctica. Eso quiere decir que además de funcionar como nexo, harán la función de un sujeto, un complemento directo o cualquier otro complemento. Sin embargo, en esta segunda característica encontramos a veces una excepción. Los verbos en formas no personales, que son el infinitivo, el gerundio y el participio, pueden aparecer en la oración sin nexo. Sin embargo, es muy fácil reconocerlos. El verbo subordinado será el que está en la forma no personal. La tercera característica es que las oraciones subordinadas sustantivas pueden cumplir las siguientes funciones. Para empezar, a veces serán el sujeto del verbo principal, como por ejemplo en la oración es mi deseo que vengas. Que vengas es la oración subordinada sustantiva que equivale al sujeto del verbo principal. Otra función que puede cumplir la oración subordinada sustantiva con respecto al verbo principal es complemento directo, como en el ejemplo, dime si vienes mañana. Si vienes mañana es la oración subordinada sustantiva que podemos sustituir por eso, dime lo. Acompaña al verbo principal como complemento directo. En la oración no damos importancia a que haya llegado tarde. A que haya llegado tarde es la oración subordinada y funciona como complemento indirecto. No le damos importancia. Nos fijamos aquí que aparece el nexo de la subordinada sustantiva más el nexo de los complementos indirectos, que recordamos que podían ser a o para. Cuando ocurre algo así, juntamos los dos nexos como uno solo y nos olvidamos de él. No tienen ninguna función. El cuarto tipo de oración subordinada sustantiva es el que cumple la función de complemento de régimen, como en la oración el jurado se arrepintió de que ganaras. De que ganaras sería el complemento de régimen del verbo arrepentirse. Y como en la oración anterior, en el ejemplo anterior, como el complemento de régimen es siempre un sintagma preposicional, se une la preposición con el nexo de la subordinada. Por tanto, ponemos todo como nexo. Luego tenemos las oraciones subordinadas sustantivas con función de complemento del nombre, donde me entusiasma tu interés por aprender sería la oración subordinada sustantiva de complemento del nombre que en lugar de complementar al verbo entusiasma, complementa al sustantivo interés, que a su vez es el núcleo del sujeto. Por tanto, la oración subordinada sustantiva de complemento del nombre siempre va a aparecer dentro de un sintagma nominal. Estas últimas oraciones funcionan igual que las sustantivas con función de complemento del adverbio o complemento del adjetivo. Vemos dos ejemplos. Estás muy lejos de aprobar, donde de aprobar es la oración subordinada sustantiva de complemento del adverbio, o estoy feliz de que vengas, donde de que vengas es la oración subordinada sustantiva que complementa al adjetivo feliz. Vamos ahora a analizar algunas oraciones completas para tenerlas como ejemplo. En primer lugar tenemos la oración me gustaría que vinieras a mi fiesta. Vamos a ir analizándola por pasos. Primero señalamos los verbos. Tenemos dos, gustaría y vinieras. Segundo paso, buscamos el verbo principal. Como aparece el nexo que, el verbo que va detrás del nexo es el verbo subordinado. Por tanto,
gustaría es el verbo principal. El tercer paso es señalar sujeto y predicado del verbo principal. Como la oración subordinada la podemos sustituir por un pronombre, que ya hemos dicho que podría ser eso, me gustaría eso, eso es el sujeto de la oración. Por tanto, ya sabemos que la oración subordinada a partir del nexo va a ser una oración subordinada sustantiva de sujeto, pues hace la función de sujeto del verbo principal. Todo lo demás, en este caso, sería el predicado, sintagma verbal, predicado verbal. Seguimos analizando el predicado, que en este caso es muy sencillo, pues gustaría es el núcleo verbal y me es un sintagma nominal, complemento indirecto. Por último, analizamos la oración subordinada. Como el nexo que ya hemos visto que no tiene función sintáctica, pues le ponemos nexo y nos olvidamos de él. Nos queda entonces una oración simple que es vinieras a mi fiesta, cuyo sujeto omitido es tú y todo lo demás predicado. Vinieras es el núcleo y a mi fiesta un sintagma preposicional complemento circunstancial, con un nexo, un sintagma nominal, cuyo núcleo es fiesta y mi determinante. Y así nos quedaría esta oración. Vamos con la siguiente oración. Investigaré quién será el próximo jefe. Empezamos señalando los verbos. Tenemos el verbo investigaré y el verbo será. Como aparece el nexo quién, ya sabemos que el verbo principal va a ser el anterior. Por tanto, el siguiente paso es sujeto y predicado de la oración principal, del verbo principal. El sujeto va a ser yo, que está omitido. Todo lo demás, por tanto, el predicado. Investigaré es el núcleo del predicado y luego tenemos la oración subordinada. ¿Quién será el próximo jefe? ¿Cómo lo puedo sustituir por eso? Investigaré eso, lo investigaré. La oración subordinada tiene la función de complemento directo. En esta ocasión, el nexo quién hemos dicho que tiene otra función sintáctica. Por tanto, le ponemos nexo y en esta ocasión es sujeto, porque es sujeto del verbo será. Todo lo demás, entonces, el predicado, que en esta ocasión es nominal, cuyo núcleo es será, un verbo copulativo, y el próximo jefe es un sintagma nominal atributo, donde él es determinante, jefe el núcleo y próximo un adyacente. Como último ejemplo tenemos la oración estudiar sintaxis es mi pasión. Señalamos primero los dos verbos estudiar y es. En esta ocasión sabemos que el verbo principal es porque el verbo estudiar está en forma no personal, por lo tanto nunca va a ser un verbo principal. Buscamos ahora cuál es el sujeto de es. En esta ocasión, estudiar sintaxis es una oración subordinada sustantiva con función de sujeto. Eso es mi pasión. El resto de la oración es un sintagma verbal, predicado nominal. Vamos ahora a analizar la oración subordinada. Tenemos una excepción. Las oraciones que tienen un verbo en forma no personal no van a concordar nunca con ningún sujeto. Sin embargo, se nos obliga a poner uno. Por tanto, buscamos aquel que nos pegue más con el verbo en infinitivo. Como decimos que estudiar sintaxis es mi pasión, quien estudia soy yo. Por tanto, el sujeto omitido de la oración estudiar sintaxis sería yo. Todo lo demás, por tanto, es un predicado verbal, donde estudiar es el núcleo y sintaxis es un complemento directo, estudiarlo, sintaxis. Nos vamos ahora al predicado, donde tenemos como núcleo el verbo copulativo es y mi pasión, como lo podemos sustituir por lo, estudiar sintaxis lo es, pues vemos que es un atributo, donde pasión es el núcleo y mi determinante. Y así quedaría esta oración. Y hasta aquí el repaso de las oraciones subordinadas sustantivas.